estudios de impacto ambiental por el cual se dio permiso de construir esa carretera y un convenio que tiene la empresa Cementos Progreso con el Ministerio de Comunicaciones y el Ministerio de Energía y Minas. Esos documentos no se han puesto a la mesa. Hoy se dice que ahí se buscaba un listado, no es cierto. Se buscaba documentos para que la gente pudiera estar claros de que se llenan los requisitos legales, los requisitos técnicos, los estudios de impacto ambiental, para ver si esa carretera realmente les sirve o no. Mientras tanto, ellos se oponen si no se les demuestra científicamente eso. Ese diálogo está ahí parado, está en manos de Miguel Ángel Valcárcel. Entonces, lo que quiero yo decir es que hay una serie de cosas inconclusas todavía alrededor de los conflictos sociales que no tienen que ver con esa masacre, porque esa masacre hay que investigarla a profundidad, porque debe demostrarse quiénes fueron los responsables y separar con la conflictividad social. Si lo que hace el gobierno, el ministerio, es revolver todo en una sola olla, no van a encontrar pies y cabeza. Y no van a dar ni con los responsables de esa masacre, ni resolver el problema social después que levanten el estado de prevención. Eso ha ocurrido en Jalapa, en Santa Rosa, los estados de sitio en Varías, con el mismo gobierno, que se ha dicho que se ponen los estados de excepción para desarmar grupos armados, delincuencia organizada y grupos que estén totalmente afuera de la ley. Pero lo que hacen no, es perseguir a la gente que se ha visto violentados sus derechos, por eso se oponen a los proyectos mineros, en este caso los cementeros o las hidroeléctricas, y entonces lo que hacen es dejar intacto, o mejor dicho, aumentado la conflictividad, porque hay líderes y lideresas de comunidades indígenas y no indígenas encarcelados, perseguidos, las familias atemorizadas buscando soluciones. Y entonces lo que están haciendo es acrecentando la bomba de tiempo. Yo creo que aquí es sumamente importante que la sociedad pueda analizar y comprender esa realidad de que en nuestro país se mantienen, por decir así, decenas de conflictos sociales que son problemas estructurales. Para ello voy a poner un ejemplo. El tema de la pobreza en nuestro país, la falta de empleo en nuestro país, la falta de resolver la conflictividad agraria en nuestro país, los problemas de falta de desarrollo, de educación, vivienda, salud, todos esos problemas que al final se convierten en un problema estructural porque mientras no se le da solución durante distintos gobiernos, es un acumulo que se está teniendo y cuando esto convulsiona, entonces aparece un conflicto de una envergadura de carácter nacional. Cada vez mayor. Cada vez mayor. Y si a eso le agregamos de que en la actualidad hay problemas que se están generando porque no se le informa a la población, no se le consulta, no se le concede el derecho de dar, valga la redundancia, su consentimiento libre, previo e informado. Entonces lo que siente la población es una agresión, porque están llegando empresas a colocar proyectos que no se les informa, no se les consulta, y según el convenio 169, que es de rango constitucional, así lo estableció la CC a través de un amparo que nosotros interpusimos, rechazando una reglamentación de las consultas y del convenio que dijo que no podía el Ejecutivo reglamentar ese derecho de consulta porque solo el Congreso tiene la potestad, porque es una ley de rango constitucional. En ese convenio se les concede el derecho al territorio a los pueblos indígenas y no indígenas, el derecho a ser consultado, la obligación, mejor dicho, del Estado de consultarles cuando se va a instalar un proyecto o una carretera, una hidroeléctrica o un proyecto minero, etc. Eso no ha ocurrido, entonces la población se siente agredida. Hay un Estado de Derecho solo para un sector, y principalmente el sector económico, poderosamente económico. Y entonces cuando estos derechos son vulnerados, la población lo que hace es una reacción de defender esos derechos.
Entonces, esos problemas de raíces históricas con estos problemas actuales están haciendo acrecentar una conflictividad en el país que es de mayor envergadura. Nosotros hemos hecho una labor, mire, la sociedad civil guatemalteca se le ha reconocido muy poco la labor que se ha hecho a partir de la firma de los acuerdos de paz. Creo que es una sociedad que entendió que la paz había que buscarla a través de democratizar las leyes de nuestro país, a través de crear institucionalidad del Estado que atienda esa serie de derechos que no han sido gozados o no han sido permitidos el que la población lo disfrute. Entonces comenzamos a hacer una serie de leyes. Por parte de nosotros, los pueblos indígenas y campesinos, propusimos una agenda de legislación agraria para que se creara una institucionalidad agraria a través, digamos, del Fondo de Tierras. Se propuso la ley de catastro y llevamos a cabo la discusión, el cabildeo, y se aprobó la ley de catastro para resolver esa inseguridad jurídica que tiene la propiedad de la tierra en nuestro país. Propusimos un código agrario, un tribunales agrarios, e incluso hablamos de que debe haber una ley específica para tierra de pueblos indígenas, pero se nos cerraron las puertas. El sector privado, el sector político, los partidos políticos y los diputados. En la actualidad estamos peleando una ley de desarrollo rural. Digo peleando porque los derechos no se negocian, los derechos deben ser disfrutados. La población, la ciudadanía no puede ir a mendigar derechos, sino que tiene que tomar esos derechos, porque son ley, están en la Constitución. El derecho mismo al desarrollo rural es un derecho reconocido por nuestra legislación y legislación internacional de las Naciones Unidas. Entonces, en ese ejercicio de buscar soluciones, a través de leyes, institucionalidad también, se ha cerrado las puertas. Entonces, lo que quiero decir es que esa urgente necesidad de dar soluciones a problemas estructurales debe tenerse una capacidad enorme, pero también de esa nueva conflictividad que se genera en este momento. Y eso, podríamos decir, que el Estado es parte del conflicto, porque ha asumido un papel de proteger a estas empresas. O sea, cuando digo proteger, es que usted recordará que en el 2005 se firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que concedió casi la soberanía de nuestra producción agrícola y de nuestro comercio a los países poderosos, porque no podemos competir con ellos, ni contra ellos. Luego se liberó las concesiones mineras en el 2007 y poco a poco se fueron dando las licencias petroleras, hidroeléctricas, etc. Entonces, ¿quién lo concedió? El Estado. Por eso nosotros veíamos que los partidos políticos veían como un negocio el llegar al gobierno, porque ahí es donde se dan las concesiones, se dan las licencias, y entonces comenzó como una entrega agresiva de nuestros territorios, de nuestras aguas, de nuestras fuentes de petróleo a las empresas. Y no hay entonces una participación ni de la sociedad, hay sí una participación hoy del sector privado en inversión en esas hidroeléctricas, más no inversión en el área rural, porque ese es un término que es como, no es juego de palabras, pero hay inversión en el campo, pero no para el campo. O sea, se está invirtiendo en el campo para hidroeléctricas, minería, petróleo, carreteras, pero no es para la gente del campo, es para extraer los bienes del campo. Allí es donde nosotros estamos preocupados, porque entonces la gente no solo está siendo agredida, está siendo también saqueada su territorio, sino violentada sus derechos. Ahí es donde creo yo que sí hay que entender que esas soluciones a los problemas estructurales es una deuda pendiente no solo del Estado, de los gobiernos de turno, sino que diría de una gran responsabilidad del sector político y del sector empresarial, porque de parte de la sociedad civil, con esta serie de leyes que propuse, que mencioné, que hemos propuesto, lo que busca es que a través de los mecanismos legales e institucionales de este Estado se le dé soluciones a esos problemas. Y cuando se cierra la puerta, entonces ya no es responsabilidad de la sociedad civil o de la gente, de las
pueblos indígenas, organizaciones campesinas, no buscarle solución.